Un plato, un vaso y un frasco de cristal y magia. Voy a comenzar reciclando este precioso frasco de cristal. Lo primero que hago es darle una capa de imprimación en toda la superficie con ayuda de un pincel, pero para quitar las marcas del pincel utilizo un estropajo o una esponjita dando pequeños golpecitos. Esto va a hacer que el trabajo que haga sobre él se fije perfectamente. Doy en toda la superficie, incluida la parte de abajo. Ahora voy a utilizar una plantilla stencil y esta pasta, que es una pasta para hacer relieves. Estoy utilizando productos de acrílex. Con la ayuda de una espátula reparto sobre el stencil y no hace falta que lo pongamos toda la superficie, ya que cubramos por completo la superficie, porque va a tener un aspecto un poco envejecido, desgastado. Así que cuando he dado sobre un trozo de la plantilla, retiro la plantilla y queda así de precioso. Lo hago por todos los lados del frasco de cristal. Voy a utilizar estos dos colores. Primero empiezo con este verde aguamarina o azul turquesa, precioso, y cubro toda la superficie del frasco. Añado un poquito de blanco al color más claro y le doy unas cuantas pinceladas suavemente porque necesito que algunas zonas después tengan más luz. Ahora voy a utilizar un color verde oliva y le voy dando pinceladas sin cubrir toda la superficie. Hay algunas zonas donde tenemos que respetar que se vea ese color del fondo. Es importante que antes de que la pintura esté totalmente seca, con un trapo húmedo, tiene que estar húmedo, vamos a ir retirando ese color más oscuro. O sea, vamos poniendo pintura antes de que se seque, vamos retirando y vamos sacando a la superficie los tonos que hay en la parte de abajo, en el relieve con el stencil y también en la zona lisa. Y vamos haciendo un juego de color espectacular. Es que queda tan bonito, cuando lo tienes en la mano de verdad es precioso. Vamos a ir haciendo esto por todo el jarrón y cuando está casi seco, no seco del todo, vamos a utilizar pintura blanca acrílica para pasar el pincel de forma plana por la superficie. El hecho de que la parte de abajo todavía no esté seca del todo va a hacer que ese blanco se mezcle con los colores que hay en la parte de abajo y la magia es que es total. Queda, como estás viendo, espectacular. Cuando acabamos el trabajo de pintura le vamos a dar una capa de barniz mate porque esta pieza he decidido dejarla mate y voy a utilizar en la parte superior, que le va a quedar de maravilla, un poco de cuerda para decorarlo. Pego la cuerda con silicona caliente sobre sí misma, no sobre el frasco de cristal para no estropear la pintura. Y ahora vamos con el segundo trabajo. Voy a utilizar porcelana y un vaso de nocilla. Realmente es un vaso de nocilla donde viene esa crema de chocolate tan rica y voy a utilizar otra vez solamente la porcelana y un poco de pintura. Voy a empezar poniendo cola blanca en uno de los lados y un trozo de porcelana para que me haga de base y sobre esta base poder hacer una decoración. Voy a hacer una jarrita, una preciosa jarrita decorativa, así que cojo un trozo de porcelana, hago una forma de lágrima y le hago la forma que tienen las jarras por donde se vierte el líquido. Lo pego con cola blanca en el lado donde había colocado la porcelana, con la ayuda del pincel me ayudo para darle forma y también integrar los dos trozos de porcelana. Voy a utilizar unos moldes de silicona para decorar. Este me encanta, es súper bonito. Lo voy a utilizar para decorar justo debajo de esa pieza que había hecho donde se vierte el líquido. Este mismo trozo le voy a cortar los lados para decorar la parte de atrás, porque todo esto se va a ver y hay que dejarlo bien bonito y no quiero que quede liso. Quiero que tenga un aspecto vintage romántico súper lindo. El exceso de la porcelana que me sale por los lados lo recorto con la ayuda de un cúter. Voy a utilizar este otro molde de silicona para hacer unas cuantas flores. Voy a hacer flores pequeñitas y voy a pegarlas justo donde se junta lo que había puesto antes con las zonas lisas para que el traslado o el intermedio entre una zona y otra quede bien bonita. También rodeo toda la parte exterior, voy poniendo cola blanca y pegando las florecitas. Y esto está quedando espectacular. Ahora voy a utilizar estas mini flores que también vienen en el mismo molde para acabar de tapar algunas zonas. Fijaros que estas son mucho más chiquititas que las que he utilizado antes. Ahora voy a hacer
lo que es el asa de la jarrita. Así que hago un churro y voy a aplanar aplastando el extremo de los dos lados de este churro para hacer que se pegue perfectamente sobre la taza. Voy a utilizar cola blanca y la voy a colocar en su lugar. En la parte superior voy a hacer que un trozo de porcelana entre por dentro del vaso para que se agarre perfectamente. Y voy a volver a utilizar florecitas para decorar todo el asa. Ahora estoy utilizando unas flores un poco más grandes para que cubran la superficie. Ahora voy a hacer con un cortador de galleta la forma de un corazón. Esta forma de corazón la voy a llenar otra vez de flores, poniendo siempre cola blanca en la superficie para que las piezas se adhieran perfectamente. La forma de abajo del corazón y la de arriba es importante que nos quede bien bonita utilizando las flores. Y ahora pego un corazón en un lado del vaso y otro corazón en el otro. Vamos a darle un toque especial y original a esta pequeña jarrita que estoy haciendo con un vaso, haciendo un pajarito. Con una bola de porcelana hago este movimiento para separar lo que va a ser la cabeza del cuerpo. Vamos a hacer que la cabeza quede bien redondita y le vamos a sacar el pico haciendo un pellizco. Apoyamos la pieza sobre la mesa para hacer que tenga una zona plana en la parte de abajo y vamos a pellizcar haciendo una zona plana y esto va a ser la cola. Estrechamos por los laterales y volvemos a aplanar. Vamos a intentar que nos quede bien mona la cabeza, vamos a modelarla hasta que nos guste y con la parte de atrás de un pincel le vamos a marcar los ojitos. Ahora que ya tengo el pajarito acabado, que queda súper coqueto, queda monísimo, voy a hacerle las alas utilizando un trozo de porcelana que divido en dos para que las dos partes tengan el mismo tamaño, la misma cantidad de porcelana y salgan iguales. Voy a hacer una forma triangular pero con las esquinas un poco redondas y la voy a aplastar con los dedos para que los contornos queden bien finos. Con la ayuda de una espátula la marco un poco y pego cada una de ellas en uno de los lados y le doy un poquito de forma en las puntas. Y con esto tan sencillo hemos hecho un pájaro precioso. Para pegarlo sobre el vaso voy a hacer lo que hice al principio. Pongo un poquito de cola blanca y un poco de porcelana para que me haga de base y así sea mucho más fácil colocar el pájaro en su lugar. Pongo cola blanca sobre la porcelana y pego el pajarito. Si nos hace falta, pues esperamos ahí unos minutos hasta que se aguante en su lugar. Ahora voy a volver a utilizar, igual que en el frasco de antes, imprimación en toda la superficie. Lo más importante es dar sobre el cristal, pero también le voy a dar sobre la porcelana porque... bueno, pues porque sí, no sé, porque ya que la tengo en la mesa, la utilizo. Cuando está totalmente seco, voy a empezar a pintarlo. Voy a utilizar el verde oliva, el mismo que he utilizado antes, y pinto toda la base del vaso. Cuando tengo toda la superficie pintada con el verde oscuro, voy a utilizar el verde aguamarina o azul turquesa. Es una forma de pintar diferente, totalmente diferente al frasco que he hecho antes, porque antes he empezado con el color claro y he acabado con el color oscuro. Y ahora estoy haciéndolo a la inversa. He empezado con el oscuro y estoy utilizando el claro. El resultado es casi igual, pero queda diferente. Es una opción para hacerlo de otra forma. Cuando he dado el turquesa le doy un verde muy suavecito, siempre utilizando la misma gama de color. O sea, voy a utilizar pues el verde oliva, el verde turquesa oscuro, el verde este que es muy suavecito para sacar los relieves y después cuando ya lo tengo así, dando pinceladas locas sobre todo en la parte lisa del vaso, voy a utilizar blanco y con el blanco voy a acabar de sacar los relieves también en la superficie lisa del vaso. Esta pieza quiero que sea brillante porque va a parecer de cerámica, así que utilizo un barniz en spray sintético y brillante y fijaros qué bonito. Vamos a poder utilizar flores frescas, esta preciosa rosa y un poco de lavanda ya que el frasco es de cristal y podemos poner agua dentro. Al final vais a ver el resultado de todas las piezas juntas. Y ahora vamos por el plato, que no tiene gran misterio porque ya hemos visto las técnicas. Primero, una capa de imprimación con el pincel. Segundo, pasar la esponja antes de que se seque la imprimación para quitar las rayas que hace el pincel.
Tercero, decorar con piezas de porcelana. Voy a utilizar este molde que ya utilicé en la jarrita. Hago 4 esquinas y pego una en cada una de las esquinas, lógicamente. Y ahora viene el toque personal y diferente que va a tener este plato. Lo primero que voy a hacer son unos churritos alargados y finos y voy a pegarlos sobre el cristal para marcar dónde voy a pegar unas preciosas hojas que voy a hacer, diferentes y originales. Tampoco es que sean unas hojas exactamente, son unas fornituras o decoraciones que recuerdan a lo que se utilizaba antiguamente. Son más gorditas que una hoja. Entonces lo que hago es hacer una especie de lágrima, pero que tiene punta arriba y abajo, dejarla bastante gordita, marcar los contornos con la espátula haciéndole como 3 marcas, una raya central y cada uno de los extremos, el de arriba y el de abajo, para un lado diferente. He hecho un montón de ellas. Las voy pegando con cola blanca siguiendo la línea que he hecho con el cordón de porcelana. Voy a poner a la derecha y a la izquierda haciendo que los ramilletes salgan en los 2 sentidos, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Y cuando ya tengo todas esas especies de hojitas pegadas en el centro, le pego una flor para que haga juego con las otras piezas. Un montón de bolitas pequeñitas me van a servir para acabar de decorar, poniéndolas aleatoriamente, un poquito por aquí, un poquito por allá. Lo vamos a hacer a nuestro gusto. Cuando ya lo tengo así, pues fijaros, ya va a salir acabada y pintada con el color verde oliva. Y ahora le voy a dar textura, primero con el verde aguamarina, luego con el verde más clarito y para finalizar le voy a dar con el blanco para resaltar todas las texturas. Con el pincel poco cargado de pintura también le doy en la superficie lisa y por supuesto en los contornos. Y esto casi está. Ahora me falta enseñaros cómo queda de espectacular colocado todas las piezas en un mueble precioso que tengo. Coloco el plato, el jarrón grande, la jarrita pequeña. Le voy a poner un poco de agua dentro de los frascos, ya que como son de cristal nos permite ponerle flores frescas. En el jarrón grande voy a poner unas preciosas hortensias que he recogido del jardín. En el pequeñito, la rosa con la lavanda, que es que me encanta. Lo he atado con una cuerdecita para que conserve la forma. Y sobre el plato voy a colocar 2 velas que ya tengo utilizadas y se han unido por la parte de abajo. Quedan preciosas y el conjunto entero es espectacular. Económico, fácil, bonito. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Ahora a recrearnos la vista disfrutando del placer de ver la obra terminada. Así que ya sabéis, manos a la obra y a dejaros vuestra casa preciosa con estas ideas. Si os ha gustado, recordad dejarme vuestro like. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Y como siempre os digo, pues solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.